Capítulo 10. Torre de Sabiduría. ¿Qué debo hacer? Necesito algunos materiales mágicos. Esta es la lista. Mira si puedes ayudarme con ellos, preguntó Lin Yun al pasarle la lista a Raimon. Después de terminar las pociones espectrales, Lin Yun no salió de la casa. Estaba muy insatisfecho con la eficacia de sus dos látigos tornado. Ya fuera por el poder o la precisión, estaban muy lejos de lo que hubiera sido capaz en el pasado. Incluso dudaba de que esos hechizos los hubiera lanzado él. Después de pensarlo, ese Mafa Merlin había estado estancado como aprendiz por tanto tiempo que cobraba más sentido. Él tenía muy poco talento innato. Su habilidad para sostener el maná o controlarlo estaba muy por debajo del promedio. Hasta podía ser considerado un cuerpo fallido. El trabajo duro y la diligencia solo podían hacer que el maná acumulado fuera más fuerte, pero no podían superar los fallos del cuerpo y avanzar para convertirse en un verdadero mago. Naturalmente, después de que Lin Yun llegara, se valió de su control superior de maná y usaba un método tosco y rudimentario para avanzar en materia mágica. Pero esto era solo porque quien controlaba este cuerpo ahora era Lin Yun, no porque el problema de este cuerpo se hubiera resuelto. El problema estaba lejos de ser resuelto. Aunque el maná en el remolino ya había tomado forma, en el futuro, de mago a gran mago, de gran mago a alto mago y de alto mago a archimago, cada vez que se graduara, las imperfecciones del cuerpo le causarían más complicaciones. Si no resolvía el problema ahora, Lin Yun iba a padecerlo tarde o temprano. En esta era, la investigación de la materia no había madurado lo suficiente, pero esta clase de defecto físico era el equivalente a ser cortado del camino del mago. Si uno no era capaz de sostener un flujo de maná un poco más intenso, ¿cómo podía convertirse en un mago calificado? Afortunadamente para él, no pertenecía a esta era. Resolver el problema de la sustentación de maná no era un problema, ya que Lin Yun tenía por lo menos 2 días. Usó una técnica especial de meditación para cambiar el patrón de su flujo de maná, pero el tiempo requerido para este método no era significativo. No sería capaz de avanzar para convertirse en un gran mago por lo menos en 3 o 5 años si siguiese ese camino. La segunda forma era usar una poción de alquimia para fortalecer el cuerpo. Este método era más rápido. 10 días en el mejor de los casos, 15 en el peor. Pero comparado a 3 años. Por supuesto, el coste de este método será enorme. Muchos materiales mágicos que podían ser descritos como invaluables, incluso en esta era, y las 30.000 unidades de oro en las manos de Lin Yun, no estaban cerca de ser suficientes. Pero no era urgente. Lin Yun estimó que antes de avanzar a Gran Mago tendría una buena cantidad de tiempo, así que durante ese tiempo, mejoraría su entendimiento de este mundo. Al recibir otra oportunidad, Raimond estaba ansioso por ayudar. No había suficiente tiempo para relajarse en sus 10 días de vacaciones para terminar con esto. Abrazó su botella de poción y corrió, haciendo que el anciano mayordomo sacudiera su cabeza con una expresión solitaria. Suspiró, murmurándose a sí mismo que su hijo había crecido, y ya no quería quedarse haciéndole compañía a su viejo padre. Así es, no es muy afectivo. Deberías darle una paliza cuando vuelva. Lin Yun no tenía inconveniente con calumniar a Raimond mientras se preparaba para ir al gremio mágico. El gremio de magos también estaba en la calle Retorno Victorioso. Estaba a 2 intersecciones de la Rosa Dorada y se podía ver la Torre de Sabiduría alcanzando el cielo. Las runas engrabadas en la torre estaban constantemente parpadeando, incluso cuando el sol brillaba. Aún estaban cubiertas de esa misteriosa luz intermitente. Lin Yun se detuvo al pie de la torre, analizando las runas talladas en su exterior, mientras esperaba que el guardia inspeccionara su pase. A juzgar por las runas inscritas en la torre, debía haber sido construido en una era no pacífica, porque la mayoría de ellas se utilizaban en batallas entre ejércitos, a la escala de decenas de miles. Además, el maná que fluía de las runas se había usado más de una vez. Más que una torre, era más apropiado llamarla un fuerte. Bienvenido a la Torre de Sabiduría. Cuando vio el símbolo mágico dorado en la tarjeta de cristal, el guardia lo reconoció inmediatamente y su tono se tornó más respetuoso. Este símbolo significaba que el portador poseía los más altos privilegios y era libre de leer cualquier libro en la biblioteca de la torre. En toda la ciudad de 1000 velas, solo 7 personas tenían tal privilegio. Cada una de ellas era una autoridad a la cima de su respectivo campo.
No era alguien que un simple guardia como él pudiera descuidar. Gracias. Lin Jun inspeccionó el pase devuelto y sonrió ante el trato respetuoso del guardia antes de entrar al recibidor milenario. Podría decirse que la Torre de Sabiduría era el palacio mágico en la ciudad de Mil Velas y por ende, su biblioteca era un cuarto atesorado. Poseía la colección de libros más grande de todo el Reino del Este. Numerosos sabios habían dejado sus manuscritos aquí, y cada año incontables magos se molestaban en viajar grandes distancias para llegar hasta aquí y entrar en la biblioteca de la Torre de Sabiduría, incluso si solo era para pararse tontamente dentro un largo rato. Para los magos el conocimiento era como una droga, y su sed de conocimiento superaba todo lo demás. En el área de los Ent, muchos magos pagaban sumas exorbitantes de dinero para ganar acceso a la librería de la Torre de Sabiduría, sin arrepentimiento. Naturalmente Lin Jun poseía el pase con mayor acceso, así que no experimentaba esa clase de sentimiento. Al subir lentamente por los delicados escalones decorados, pasó al lado de algunos magos apurados. Pronto Lin Jun se encontró parado fuera de la biblioteca, en el 18º piso de la Torre de Sabiduría. La biblioteca era muy pacífica. Desde fuera se podían observar siluetas con túnicas negras sentadas en varios escritorios. Rara vez hablaban entre ellos e incluso cuando no tenían otra opción más que hablar, susurraban muy suavemente, al punto que Lin Jun, quien se encontraba en la entrada, no podía escuchar nada más que el sonido añejo de las páginas siendo volteadas. Es un muy buen ambiente de lectura. Lin Jun entró en la biblioteca e intentó no hacer ni un sonido. Encontró un escritorio vacío contra una pared y apoyó su pase para mostrar que este asiento se encontraba ocupado. Sin embargo, cuando estaba a punto de ir a buscar un libro, un joven mago de túnica negra se sentó frente a él. Cuando aquel mago se sentó, apoyó los 3 libros en sus manos con algo de fuerza, haciendo sonar un fuerte golpe. Lin Jun, que se acababa de levantar, no pudo resistir fruncir el ceño y le dio una mirada extraña al otro mago. ¿Me has olvidado tan pronto, Merlin? El joven mago parecía tener unos 25 años, era bastante atractivo, pero su semblante actual era muy desagradable. Por ello, Lin Jun no pudo evitar su expresión al verlo. Si Raimond lo viera fruncir el ceño, definitivamente se callaría. Pero este joven mago no era Raimond. Desde aquel día en la Rosa Dorada, cuando Lin Jun casi lo había matado, solo había tenido que fruncir el ceño una vez. Ahora lo estaba haciendo de nuevo. Quien acababa de aparecer no parecía entender el significado de la expresión. Lin Jun estaba claramente disgustado, y de hecho, no parecía recordarlo para nada. Pero el tipo continuó de manera exagerada. Apenas nos vimos el mes pasado, ¿cómo puedes haberme olvidado tan rápido? Ser olvidadizo no es bueno. Soy Mason. El mes pasado golpeé tu nariz hasta sangrar en la reunión del sindicato de cámaras de comercio. Ese Mason. Mason. Lin Jun estudió sus nuevos recuerdos y descubrió que tal persona existía. Y había dejado una profunda impresión. Capítulo 11. Historia. De acuerdo con los recuerdos de Mafa, este tal Mason también provenía de una familia de comerciantes. Su padre era Monchi. Era el presidente de una de las 7 cámaras de comercio de la ciudad de Mil Velas, la Cámara Lunas Gemelas. De hecho, el estatus de la Cámara Lunas Gemelas era incluso mayor que el de la Cámara Oro Destellante entre las 7. Después de todo, Oro Destellante se había elevado en las últimas décadas, mientras que la Cámara Lunas Gemelas era un comercio establecido durante un milenio y su poder era mucho mayor del que aparentaba. Pero la Cámara Oro Destellante había ascendido muy rápido en las últimas décadas, haciéndole sombra a Lunas Gemelas, hasta tal punto que todo el mundo creía que la Cámara número 1 de la ciudad era la dirigida por los Merlin. Casualmente, Mason y Mafa se convirtieron en aprendices de mago más adelante, mientras ambas cámaras peleaban, de manera abierta y encubierta. Era natural que algunas personas los empezaran a comparar. Pero esa comparación se detuvo un par de meses después. Mason había avanzado hasta convertirse en mago. Luego, en una reunión de las 7 cámaras, Mason encontró una excusa para darle vilmente una lección a Mafa. Justo como había dicho, lo golpeó hasta que sangró. Esto creó un gran conflicto entre las 2 cámaras de comercio. Si no fuera porque Lac Merlin tuvo un accidente en el mar, quién sabe qué hubiera pasado. Este no era un buen recuerdo para Mafa Merlin. Era una gran humillación. Pero para Lin Jun, que había presenciado el fin del mundo,
esto no era merecedor de su atención. Un aprendiz de mago nivel 9 y un mago nivel 1 que dependía de pociones para avanzar. Lin Jun sentía que sus conflictos eran similares a los de unos niños jugando. Por lo tanto, ni siquiera pestañeó y asintió expresando su comprensión, antes de darse vuelta y abandonar su escritorio, dirigiéndose a la primera estantería y concentrándose en lo que vino a buscar. Pronto Lin Jun encontró lo que buscaba. Un grueso libro llamado La historia de Nosten. Lo cogió y comenzó a hojearlo. Estaba tan concentrado en su estudio que ni siquiera notó que Mason se acercó. Déjame ver eso. Historia de Nosten. No puede ser, de verdad es historia de Nosten. Ja, ja, ja. Merlín, vosotros los aprendices de magia sois muy extraños, dijo Mason con una risa cada vez más exagerada. ¿Cuánto dinero gastó la familia Merlín para que estuvieras aquí? Y ni siquiera aprovechas la oportunidad. Esta es la Torre de Sabiduría. Aunque no entiendas estos libros, puedes obtener algo de conocimiento si te esfuerzas. No hay necesidad de poner un frente y leer libros para niños. Historia de Nostent. Sentiría vergüenza ajena si la gente te viera con esa portada a la vista. Ah, por cierto, olvidé preguntar, ¿acaso la cámara oro destellante no quedó en bancarrota? ¿Cómo puede tener dinero aún tu familia?, agregó con exageración. Si fuera tú, pagaría todas las deudas antes de gastar más dinero. He oído que hace unos días, tu tío Fario llevó un contrato a tu casa para exigirte dinero. ¿Quieres que le pida a mi padre algo de oro para que le pagues? Al principio, Lin Jun no le prestó atención, pero Mason siguió hablando. Cuanto más hablaba, más se excitaba y no tenía intención de dejar en paz a Lin Jun. Finalmente frunció el ceño por tercera vez. Encargado. La voz de Lin Jun no era alta, pero al hacer eco en esta pacífica biblioteca pareció anormalmente alta, al punto que varios magos no pudieron evitar mirar en su dirección, curiosos o molestos. El encargado de la biblioteca, un mago nivel 9 de unos 30 años, se abrió camino lentamente desde una puerta. ¿Qué? Mientras se acercaba, por su expresión estaba claro que el encargado estaba molesto. Había decidido convertirse en bibliotecario porque este lugar era tranquilo y podía meditar sobre su trabajo y otros asuntos sin ser molestado. Pero ahora le molestaban dos veinteañeros. Lo extraño sería que estuviese de buen humor. Me gustaría presentar una queja contra el mago Mason. Está intentando hablar conmigo de manera excesiva y está afectando mi experiencia lectora. Así que espero que el personal de la biblioteca lo mantenga tan alejado de mí como sea posible. Mago Mason, ¿es esto cierto? Sin importar la razón, molestar directamente a otros mientras leían no estaba permitido en la biblioteca de la Torre de Sabiduría. Por lo tanto, el mago nivel 9 miró a Mason con una severa expresión. No, no es así. Mason estaba sobresaltado. Había gastado mucho del dinero de su padre para ganar acceso a la biblioteca de la Torre de Sabiduría. Sería muy injusto que lo echasen por decir algunas palabras. Genial, ahora tengo que encontrar una excusa. Mason miró a Lin Jun y de repente imaginó un plan. Mantuvo su expresión estable y señaló a Lin Jun. Solo sospechaba que había entrado en la biblioteca de manera inapropiada y quería interrogarlo. Él simplemente no está calificado para estar aquí. Su nombre es Mafa Merlin, hijo de Lac Merlin de la Cámara de Comercio Oro Destellante. Un aprendiz de mago nivel 9. Si no estoy equivocado, solo magos nivel 1 están calificados para entrar en esta biblioteca. Apenas pronunció estas palabras, el mago nivel 9 quedó estupefacto por un momento antes de mirar a Lin Jun y preguntarle, «Señor Mafa Merlin, ¿puedo ver su pase?». Llamarlo señor y no mago ya mostraba que las palabras de Mason habían tenido efecto. Pero ese efecto desapareció inmediatamente cuando Lin Jun le entregó su pase. El mago nivel 9 que lo recibió casualmente se congeló, antes de que una expresión conmocionada apareciera en su cara. Aunque lo ocultó rápidamente cuando habló de nuevo, todos podían oír el respeto en sus palabras. Mis disculpas, mago Merlin. Me encargaré de este asunto y le daré una explicación satisfactoria. Después de decir eso, devolvió el pase con ambas manos como si fuera un tesoro. ¿Me tomas el pelo? ¿Tienes un pase de privilegio emitido hace 2 días? ¿Qué significa esto? Hace 2 días, los 3 jefes emitieron un pase en medio de la noche.
Si los magos de la Torre de Sabiduría se enterasen de que el dueño de ese pase fue injuriado por el encargado de la biblioteca, sería el primero en sufrir. Eso no es necesario. Lin Yun asintió y guardó el pase en su bolsillo, levantando el libro de historia nuevamente. Mago Mason, por favor, sígame. Por un lado, la expresión del mago nivel 9 era aterradoramente sombría. Aunque las palabras que usó para dirigirse a Mason parecían muy cordiales, podía escucharse un tono siniestro en su voz suficiente para darle escalofríos a Mason. No cabía duda que el encargado estaba resentido con él. Ese bastardo lo había guiado hasta un pozo. ¿Por qué no puedes limitarte a leer cuando estás en la biblioteca? ¿Quieres causar problemas en todos lados? Incluso tuviste que provocar a alguien que inquietó a los 3 jefes. Está bien si quieres cortejar a la muerte, pero ¿por qué tienes que involucrarme? Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el encargado se enojó cada vez más y más. Yo solo sospechaba. Mientras el mago nivel 9 lo acompañaba fuera, Mason seguía intentando defenderse. Desafortunadamente para él, nadie quería escuchar lo que estaba diciendo. Cuando esos dos abandonaron la biblioteca, Lin Yun ya había leído más de la mitad de la historia de Nosten. Esta era una transmigración temporal de 30.000 años. Lin Yun cerró el libro lentamente. No necesitaba leer el resto de sus contenidos. Si la historia que conocía estaba en lo cierto, el periodo actual terminaría después de la destrucción de la tercera dinastía. La humanidad apenas comenzaba la era de la colonización del plano y quedaban unos 30.000 años antes del fin de Nosten. Estaba en una era magnífica. La civilización mágica de Nostend comenzó en la era de la colonización. Incontables recursos pasaron a través de las colonias y montones volaron hacia Nostend. La civilización mágica se expandió a gran velocidad, el poder y ambición de los magos crecieron acorde y el sistema mágico fue derrocada una y otra vez. La civilización mágica se acercaba a un nivel inimaginable. Hasta el momento en el que el maná de Nostend fuera agotado y los magos, que podían ser considerados dioses, volvieran a ser simples mortales, la gloriosa civilización se apagaría y el mundo terminaría siendo engullido en llamas y oscuridad. Por supuesto, esto aún no pasaría. Lin Yun devolvió el libro de historia a su estante y tomó un libro sobre la fórmula Gide. Por este libro podía deducir que la Torre de Sabiduría tenía una vasta colección. Lin Yun había leído sobre la fórmula Yida en aquella biblioteca destruida en el fin de los tiempos. Aquel lugar contenía las últimas brasas de la civilización mágica. Los libros que se encontraban aquí por cada rincón eran de muy alta calidad. Naturalmente, las dos versiones de la fórmula Yida tenían grandes diferencias. Esto era normal, ya que Lin Yun había leído cómo les llevó a los magos incontables años para refinarla. Ya había sido revisada hasta casi la perfección. Comparado con eso, el libro en sus manos era un producto a medio terminar a lo sumo. Pero a Lin Yun no le importaba si estaba a medio terminar o no. Sabía la fórmula perfeccionada tan bien que incluso al tener la versión finalizada frente a él, necesitaría algo de revisión. Lo que Lin Yun quería hacer era evaluar el conocimiento mágico de esta era en base al nivel que había alcanzado. De esta manera podría tener un mayor entendimiento del periodo en el que se encontraba. Un libro sobre la historia de Nostend no era suficiente. De hecho, el único conocimiento de Lin Yun sobre esta era hasta ahora era el punto en la historia en el que se encontraba. No podía hacer nada al respecto. Había muchas cosas útiles en el fin del mundo, pero eso no incluía un registro detallado de la historia. En un mundo donde sobrevivir cada día no era seguro, ¿quién querría prestar atención a lo sucedido hacía tanto tiempo? De hecho, unos 100 años después de que el maná se agotara, la historia de Nostend ya estaba casi completamente perdida. Lin Yun solo sabía sobre algunos eventos mayores que se transmitieron de boca a boca a través de la historia. En cuanto a los detalles, como Lin Yun decía, todos los historiadores concienzudos habían muerto. Suspiró y volvió su atención a la fórmula Gide. Capítulo 12. Sáquenlo de aquí. En ese momento, alguien golpeó la puerta de la recepción en el último piso de la Torre de Sabiduría. 3 hombres estaban sentados dentro de la recepción, un anciano, un hombre de mediana edad y un joven. El anciano usaba una túnica gris. Tenía una barba canosa y una delgada figura. Tosía de vez en cuando y su cuerpo parecía estar en mala forma. En comparación, el hombre de mediana edad sentado frente a él parecía mucho más jovial,
con su pelo y barba meticulosamente peinados. Aunque las ropas que vestía no parecían lujosas ni ostentosas, eran piezas finas hechas a mano. Una persona con un ojo entrenado notaría que eran el trabajo de un famoso sastre. Era muy posible que ese atuendo valiera lo suficiente como para pagar los gastos de una familia por un año entero. El joven sentado a su lado tenía menos de 30 años. Lo impactante era que revestía una túnica negra con finas líneas plateadas en sus mangas. En otras palabras, este gran mago tenía menos de 30 años. En la recepción, ya fuera el adinerado hombre o el joven gran mago, ambos mostraban una actitud muy respetuosa hacia el anciano. Esto se debía a que ese anciano era Solomon, el líder del gremio de magos de la ciudad de Mil Velas, uno de los 3 mandamases de la Torre de Sabiduría. En la ciudad de Mil Velas, los 3 mandamases eran legendarios. Rara vez aparecían en público y en los últimos años, casi nadie los había visto. La gente solo sabía que esos 3 magos controlaban la Torre de Sabiduría en conjunto, y estaban en el camino de crecimiento como altos magos por la última docena de años, y poseían una profunda fuerza inconmensurable. Su presencia era el único motivo por el cual el gremio de magos se imponía sobre la ciudad. Nadie se atrevería a desafiar al gremio de magos. ¿Quién osaría enfrentarse a la furia de los 3 altos magos? Deberían estar bromeando. Era sabido que no eran amables o benevolentes. En su tiempo el reconocido y vil grupo de bandidos llamado Ala Negra fue quemado hasta las cenizas por estos 3 mandamases. El grupo de bandidos consistía en más de 1000 personas, pero al final ninguno sobrevivió. Adelante. El sonido de golpes había interrumpido la discusión entre los 3 hombres. El anciano solo sonreía a sus 2 invitados. Presidente Monchi, mago Raiyan, disculpen las molestias. Quien abrió la puerta era un joven mago que aparentaba unos 30 años. Si Lin Yun estuviese allí, podría reconocerlo a primera vista. Ese joven mago había estado presente en la biblioteca antes, cuando Mason fue retirado y había mirado de manera curiosa a Lin Yun. Al entrar, el joven mago se disculpó primero con los 2 invitados antes de susurrarle al oído a Solomon. De acuerdo, lo entiendo. Tras escuchar el reporte del joven, Solomon simplemente asintió y no le dio ninguna respuesta real. De hecho, se dio la vuelta hacia sus 2 invitados con una sonrisa de disculpa. En verdad lo siento, presidente Monchi, hubo un problema en la biblioteca. ¿La biblioteca? Al oír esto los párpados de Monchi temblaron. ¿No estaba Mason en la biblioteca en este momento? ¿Cómo no iba a saber Monchi sobre el carácter de su hijo? Solía aprovecharse de la influencia de su familia, y hacía lo que quería sin escrúpulos. Con la ayuda del mago Raiyan, había avanzado hasta convertirse en un mago. Sintiendo el orgullo de su reciente logro, se tornó incluso más arrogante. Al punto de que en la última reunión de las 7 cámaras de comercio, encontró una excusa para golpear casualmente al hijo de Lac Merlin, creando un grave problema. Actualmente había gastado una gran cantidad de dinero para formar un plan para cooperar con la Torre de Sabiduría. Mientras tanto, envió a su hijo a la librería, porque creía que era menos probable que causara conflictos con alguien si estaba leyendo en paz. Antes de irse, le advirtió a su hijo que la Torre de Sabiduría no era un lugar cualquiera. No podía actuar de manera arrogante aquí, o le traería muchos problemas a su familia. Al pensar en lo que podría haber pasado, Monchi no pudo evitar tener dolor de cabeza. A veces no podía comprenderlo. Ambos eran sus hijos, ¿por qué la diferencia entre Mason y Raiyan era tan grande? Uno era centrado y astuto, convirtiéndose en gran mago a temprana edad, mientras que el otro siempre causaba problemas. Incluso cuando se graduó como mago solo lo logró gracias a su hermano mayor. Si volvía esta vez, tendría que disciplinar apropiadamente a Mason. De lo contrario, si continuaba así, traería desgracia a la familia. Monchi lo dudó antes de obligarse a preguntar. Líder Solomon, ¿acaso Mason? No te preocupes, fue un incidente menor. Solomon agitó su mano en el aire con una sonrisa en su cara. Hubo un desacuerdo entre Mason y un joven mago que se encuentra ahora en la biblioteca. No es un asunto grave, Solon se encargó de ello. Estoy muy avergonzado. Monchi se disculpó reiteradas veces antes de poder relajarse un poco. Al escuchar el tono de Solomon, estaba agradecido porque, al parecer, Mason no había invocado la ira de un mago importante de la torre.
Si este era el caso, con solo darle una disculpa apropiada a Solomon y mostrarle respeto a la Torre de Sabiduría sería suficiente. En cuanto al joven mago, más le valía tener más tacto. Si quería meterse en problemas debía saber con quién estaba hablando. La familia Monchi no debía ser ofendida. La única cosa que importaba ahora era la actitud de la Torre de Sabiduría, pero parecía que no tenían mucho problema con ello. Después de todo, él había propuesto el plan de cooperación, así que debería tener bastante influencia en la torre ahora. En este momento crucial, Solomon le guardó consideración, a pesar de las acciones de su hijo. Como Monchi esperaba, Solomon aceptó sus disculpas rápidamente y no entró en detalles sobre los errores de Mason. Luego la discusión continuó de manera placentera y ya no estuvo limitada a los negocios. No era tan rígida y la atmósfera en la habitación se tornó más armoniosa, como si se tratara de viejos amigos conversando. Solomon incluso habló de sus experiencias pasadas. Después de todo, era alguien que había sido un alto mago por más de una docena de años. Sus experiencias eran consideradas legendarias. Ya fuera el extremadamente adinerado Monchi o el gran mago Ryan que se graduó antes de cumplir 30, ambos escuchaban encantados como si estas historias fueran reveladoras. Sorprendentemente, al irse, Solomon les acompañó hasta la puerta. Este era un tratamiento inusual y estaba ocurriendo por primera vez en años. Luego de despedir a padre e hijo, Solomon regresó a la recepción. Solon, que había estado esperando todo ese tiempo, preguntó cuidadosamente: «Maestro, ¿debería excusar a Mason?». Solon supuso que, dado que su maestro había hablado de manera tan animada con el dúo de padre e hijo todo este tiempo, la Torre de Sabiduría y la Cámara Lunas Gemelas firmarían su acuerdo de cooperación, y por ende, el joven Mason debería ser perdonado. Era el hijo de Monchi después de todo. Si hacía demasiado ruido, quizás no sería beneficioso para la asociación inminente. Solon no esperaba que al sentarse el anciano vociferara palabras tan agudas. «¿Qué quieres decir con excusar? Sáquenlo de aquí». Si te ha gustado estos episodios, no lo dudes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Siempre recuerda que su opinión nos ayuda a mejorar, déjanos tu criterio en la sección de comentarios. Muchas gracias.